A veces, la vida no te avisa cuando va a romperte. Simplemente lo hace. Y cuando miras a tu alrededor, ya no queda nadie. Aquella mañana, ella despertó con la sensación de que algo estaba a punto de desaparecer. No sabía qué, solo sentía un peso extraño en el pecho, como si el aire se hubiera vuelto más denso dentro de la casa. La protagonista de esta historia se llamaba María. No era una mujer famosa, no era rica, no tenía grandes sueños ni ambiciones desmedidas. Su mayor orgullo era una casa sencilla, siempre limpia, 3 hijos pequeños que llenaban el silencio con risas, peleas y preguntas inocentes. Y un marido que durante años fue su refugio, o al menos eso creyó. María había construido su vida alrededor de otros. Se levantaba antes del amanecer para preparar desayuno, lavaba ropa mientras los niños dormían, cocinaba con lo justo, pero con amor. Y cada noche esperaba a su esposo con la esperanza silenciosa de que él aún la mirara como antes. Ella no pedía mucho, solo estabilidad, solo presencia, solo sentir que no estaba sola en el mundo. Pero el conflicto ya vivía dentro de su casa. Crecía en los silencios, en las cenas sin conversación, en las miradas que ya no se cruzaban. Mientras María sostenía a la familia con sus manos cansadas, algo comenzaba a quebrarse por dentro. Y aunque no lo sabía aún, su vida estaba a punto de dividirse en 2 partes muy claras: a la mujer que amaba y la mujer que tendría que aprender a sobrevivir. María conoció a su marido cuando aún creía que el amor era suficiente para sostener cualquier cosa. Él parecía fuerte, seguro, prometía un futuro simple, pero estable. Se casaron jóvenes, con poco dinero, pero con planes. Al principio, todo era esperanza. Las primeras dificultades llegaron pronto. El trabajo no siempre alcanzaba. Los hijos fueron naciendo uno tras otro, y María empezó a dejarse para después. Primero dejó sus estudios, luego sus amistades, después incluso sus propias opiniones. Todo lo hacía por la familia, todo lo justificaba. Pero el marido comenzó a cambiar. No de golpe, sino lentamente, como lo hacen las personas que se van antes de irse. Llegaba tarde, se encerraba en su teléfono, respondía con monosílabos. Y cuando María preguntaba si algo estaba mal, él decía que estaba cansado, o que exageraba. Las discusiones se volvieron frecuentes. No eran gritos, eran silencios largos y fríos, eran reproches disfrazados de bromas. Era indiferencia. María sentía que cargaba sola con todo, con la casa, con los hijos, con la vida. A veces lloraba en silencio mientras lavaba platos, o se secaba las lágrimas antes de que los niños la vieran, pero aún así, seguía creyendo. Creía que era solo una etapa, que el amor podía volver si ella se esforzaba más. No sabía que, mientras ella luchaba por sostener el matrimonio, su marido ya estaba pensando en soltarlo. Las señales estaban ahí, pero María no quería verlas, porque aceptar la verdad significaba aceptar algo peor, que estaba a punto de quedarse completamente sola, con 3 hijos pequeños y un corazón hecho pedazos. El día del abandono no llegó con gritos, llegó con un silencio insoportable. Era una tarde común. El cielo estaba nublado, como si incluso el clima presintiera lo que iba a ocurrir. Los niños jugaban en el suelo de la sala, ajenos a todo. María doblaba ropa con movimientos automáticos, tratando de no pensar. Cuando él entró por la puerta, no la miró. Dejó las llaves sobre la mesa con un sonido seco. Ese pequeño ruido quedó grabado en la memoria de María para siempre. No hubo discusión, no hubo explicación larga, solo frases cortas, dichas sin emoción. Dijo que ya no era feliz. Dijo que necesitaba irse. Dijo que no podía seguir viviendo así. María sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Quiso preguntar por los niños. Quiso preguntar qué había hecho mal. Quiso pedirle que se quedara. Pero las palabras no salieron. Él tomó una maleta que ya estaba preparada. Eso fue lo que más dolió. Saber que la decisión no era de ese día. Que ya había pensado en todo, menos en ella. Los niños se acercaron,
Preguntaron a dónde iba papá. Él los abrazó rápido, sin mirarlos a los ojos, y se fue. A la puerta quedó abierta unos segundos. María miró ese espacio vacío, esperando que regresara, esperando escuchar sus pasos. Pero el sonido nunca volvió. Cerró la puerta lentamente, y con ese gesto, algo dentro de ella se rompió para siempre. Después del abandono, los días dejaron de tener forma. Las horas se mezclaban. El tiempo parecía no avanzar. María despertaba sin fuerzas, sin dirección, Ann sin nadie. El dinero empezó a faltar rápido. Las cuentas se acumularon, Ann la nevera se vació. A veces comía menos para que los niños comieran más. Otras veces fingía no tener hambre. La vergüenza llegó junto con la soledad. Vecinos que preguntaban, familia que juzgaba, miradas que decían más que las palabras. María enfermó. Su cuerpo comenzó a pasar factura por años de desgaste emocional, pero no podía darse el lujo de descansar. Había 3 niños que dependían de ella. Las noches eran las peores. El silencio era cruel. Cada rincón de la casa le recordaba que había sido abandonada. Se preguntaba qué había hecho mal. Se culpaba. Se rompía por dentro. Hubo momentos en los que pensó que no iba a lograrlo. Momentos en los que se sentó en el suelo, abrazando sus rodillas, llorando en silencio. Sentía que había tocado fondo, que ya no quedaba nada. Pero incluso en la oscuridad más profunda, algo pequeño comenzó a moverse dentro de ella. Una chispa casi imperceptible. Aún no era esperanza. Era solo la negativa a rendirse por completo. El cambio no llegó con una frase inspiradora, no llegó con ayuda externa. Llegó en silencio. Una madrugada, María despertó antes que los niños. La casa estaba en penumbra. El frío se sentía más fuerte que de costumbre. Se miró en el espejo del baño. Su rostro estaba cansado, los ojos hundidos, el cabello sin brillo. Durante un largo momento no se reconoció. Y fue ahí, en ese instante incómodo, doloroso y honesto, cuando entendió algo que nunca había querido aceptar. Nadie iba a venir a salvarla. No su esposo, no la familia, no el destino. Si sus hijos iban a tener un futuro, si ella iba a volver a respirar sin culpa, tendría que levantarse sola. No fue una decisión heroica, fue una decisión desesperada. Ann secó sus lágrimas. Respiró hondo, y por primera vez, desde el abandono, se habló a sí misma con firmeza. No por orgullo, Ann, no por venganza, sino por supervivencia. Ese mismo día, comenzó con lo poco que tenía. Buscó trabajos pequeños. Aceptó tareas que antes jamás habría considerado. Limpió casas. Ann cuidó niños. Trabajó horas que parecían interminables. Regresaba agotada Ann con el cuerpo roto, pero con algo nuevo en el pecho, Ann dignidad. Cada pequeño paso era una victoria invisible. A nadie aplaudía, nadie lo notaba, pero María sí, y eso era suficiente para seguir. La reconstrucción no fue rápida, Ann, ni fácil, Ann, ni limpia. Hubo recaídas en días en los que pensó en rendirse, noches en las que el pasado volvía a doler como el primer día. Pero ahora, María ya no se quedaba en el suelo, Ann se levantaba. Aprendió a organizar cada centavo, a hacer rendir lo poco, a transformar carencias en soluciones. Sus hijos la observaban en silencio, aprendiendo sin darse cuenta. Aprendieron que la fuerza no siempre grita, que a veces se ve en una madre que sigue caminando aunque le tiemblen las piernas. Con el tiempo, consiguió un trabajo más estable, luego otro, mejor Ann. Luego una oportunidad que nunca había imaginado. María empezó a cambiar por dentro. Ya no se veía como una víctima, se veía como una mujer que había sobrevivido. La culpa se fue debilitando. El miedo perdió poder. La vergüenza dejó de gobernarla. Ya no esperaba una disculpa, ya no necesitaba una explicación. Había cerrado esa puerta sola. Cuando sonreía, no era por lo que había ganado, era por lo que había superado. La mujer rota ya no existía. En su lugar, había alguien más fuerte, más consciente, más libre. Sin darse cuenta, María había vencido. El pasado siempre encuentra la forma de volver. A veces, no para sanar,
sino para comprobar cuánto hemos cambiado. Una tarde cualquiera, sin anuncios ni señales, María recibió un mensaje que reconoció al instante. Era él, el mismo hombre que se fue cuando más lo necesitaba, el que dejó 3 niños dormidos, el que cerró una puerta sin mirar atrás. El mensaje era Corton Thorpe, cargado de un arrepentimiento tardío. Decía que quería verla, que necesitaba hablar, que había cometido errores. María leyó esas palabras sin temblar, sin rabia, sin lágrimas. Algo dentro de ella ya no reaccionaba igual. Acordaron verse en un lugar público, sin drama, sin expectativas. Cuando él llegó, el contraste fue inmediato. Su mirada estaba cansada. Su postura, encorvada, había envejecido más de lo que los años explican. María, en cambio, estaba serena. No por apariencia, sino por presencia. No hubo reproches. No hubo gritos, solo silencio. ¿Y verdad, él habló? Confesó su fracaso, su soledad, su culpa. Dijo que había vuelto porque la vida le había enseñado demasiado tarde. María escuchó con respeto, pero sin nostalgia. Cuando llegó su turno de hablar, no levantó la voz. No necesitó hacerlo. Anne dijo que lo había amado, que había sufrido que había caído muy hondo. Y también dijo algo más importante. Dijo que ya había sanado a Anne, que ya no lo esperaba, que ya no lo necesitaba. No había odio en sus palabras, solo cierre. Él bajó la mirada. Entendió, porque algunas oportunidades no se pierden por orgullo. Se pierden por abandono. María se levantó primero, se despidió con educación y se fue. Anne caminó de regreso a casa, donde la esperaban sus hijos, donde había construido algo real. No había ganado una batalla, había ganado una vida, y mientras la noche caía, quedó claro algo para siempre: a quien abandona en la caída, rara vez es digno de volver en la victoria.